y llevarla a diferentes partes del cuerpo donde puedan ser aprovechados. Y lo que pasa literalmente es que el oxígeno que el cerebro usa para su proceso disminuye, porque hay mucha sangre circulando hacia el sistema digestivo. Y entonces la sangre se alcaliniza o se va hacia uno de los extremos de su balance hídrico y electrolítico, y entonces el cerebro se siente adormecido. Así que no se sientan mal, y no me voy a sentir mal. Médicamente y científicamente los entenderé si se duermen, ¿ok? Pero mejor que no se duermen. Pero por eso los quiero tener aquí cerca también, para tratar de que no se duerman. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a cantar. Vamos a glorificar el nombre de Dios. ¿Qué les parece si cantamos ese canto que dice por nuestro Señor? ¿Se lo saben? Sí. ¿Sí? ¿Cantan conmigo? ¿Alguno de ustedes le gustaría dirigirlo? ¿Cuál es? ¿Cómo va? Unidos en verdad, por nuestro Señor. Por nuestro Señor. ¿Lo saben? ¿Cuál número es? No sé si tengo un número, pero... Aquí seguimos. Usted hermana, dirija. Aquí le seguimos. Muy bien. Eso es para que no solamente alabar el nombre de Dios, sino también mandar un poquito de oxígeno ahorita al cerebro, que se active y que estemos atentos, ¿verdad? Hermanos, ¿puedes poner la presentación, por favor? Me ha sido grato, hermanos, créanmelo, me he gozado de estar entre ustedes en este día. Me ha sido grato compartir la alimentación también, y una conversación y una plática muy amena, conocerlos un poco más de cerca. Ya va a ser inolvidable el hermano Zavala, ¿verdad? Con sus comerciales, ¿verdad? Con los comerciales especiales. Y quisiera también pues que nos podamos seguir conociendo, y de aquí en adelante también podamos tener un trato familiar, y como somos hermanos en Cristo, pues también podamos tener un trato de esta manera, ¿verdad? Quisiera comenzar este segundo segmento, a ver si podemos mandar la señal. Ahí está. Que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, confiando en la fidelidad de Dios. Hemos llegado a la conclusión de que Dios es fiel. Dios es una roca, no se va a mover, es un punto de referencia.
Dios para nosotros representa lo que representa un faro en la noche, en medio de la oscuridad para un barco que pierde el rumbo. Un punto de referencia, una señal fija, que no se mueve. Si nosotros aprendemos a ver a Dios como ese punto de referencia, entonces podemos entender cómo Dios trabaja. Y en esta tarde queremos explicar un poquito la metodología de cómo Dios trabaja para mostrarnos su fidelidad. En la mañana aprendimos que hay 4 ejes sobre los cuales el mayordomo se mueve. ¿Cuáles son? Tiempo, talento, tesoros y templo. Tiempo, talento, tesoros y templo. Y si nosotros analizamos esas 4 cosas de nuestra mayordomía, esas 4 T's o esos 4 factores siempre van a estar presentes en cualquier ámbito de nuestra vida. En cualquier cosa que nosotros nos relacionemos, vamos a tener que lidiar con tiempo, con tesoros, con el talento y con el cuerpo, con el templo, cómo lo cuidamos, cómo lo presentamos ante Dios. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 factores, podemos entender la metodología de cómo Dios trabaja. Dios trabaja a través de esos factores. ¿Para qué aprendimos? ¿Para que nosotros seamos bendecidos? Sí. Para que nosotros seamos bendecidos, sí. Pero solamente ahí termina. El plan de Dios y la metodología es como ocurre en el universo. En este momento, aunque nosotros no lo podamos percibir, se está creando una nueva estrella. Se llama la supernova y es una explosión a grande escala de muchos elementos que al expandirse, lo que nosotros podemos percibir o los microscopios humanos pueden percibir es una estrella brillante con un halo enorme alrededor de gases que brilla a una gran intensidad, y eso está ocurriendo ahorita, es una explosión. Asimismo, Dios quiere trabajar con nosotros, podamos producir explosiones que puedan llegar e irradiar a todos los que nos rodean. Es por eso que el cristiano tiene que ser diferente. Es por eso que las personas deben notar que el cristiano es diferente. Y hermano, créame, si usted está caminando por la vida y usted está en su trabajo, si usted está en la escuela, cualquier cosa que esté haciendo y la gente que está a su alrededor no está notando que usted es diferente, hay un problema. Usted tiene un problema. Porque cuando un cristiano llega a un lugar, se nota. ¿Saben por qué se nota? Porque no viene solo. Porque cuando el cristiano llega a un lugar, viene acompañado de la presencia del Dios Altísimo. Y ese Dios es poderoso, inimaginable. El Dios que creó el universo entero, a través de su Santo Espíritu, acompaña a cada cristiano donde va. Y eso no puede pasarse por desapercibido. Entonces, si usted no está causando ese impacto en la vida de otros, cuidado, hermano. Puede ser que usted esté experimentando una muerte espiritual, o esa separación que ocurre cuando tomamos un madero de los leños del fogón y lo ponemos solo. ¿Qué pasa? Empieza a apagarse, empieza a morir. ¿O qué? ¿O ha nacido de nuevo? ¿O no ha nacido de nuevo? Su vida espiritual posiblemente está llegando a un momento en que es cíclica, es costumbre. El venir a la iglesia se empieza a convertir en más una experiencia social que espiritual, en la que puedo conversar con mis amigos, mis hermanos, a quien tanto aprecio, y sentirme perteneciente a un grupo. Eso es algo bueno en la iglesia, no es malo, pero a eso no es lo que venimos principalmente a la iglesia. Venimos a encontrarnos con el Dios Altísimo, venimos a establecer una conexión con Él, venimos a relacionarnos con el Dios que nos creó, venimos a alabar su nombre, venimos a cantar salmos al Dios Altísimo. A eso venimos, al encuentro con Dios, y eso lo podemos llevar en cada día, a donde quiera que vayamos. Si su vida no está experimentando un fuego interno, si no está experimentando una llama que le dice a usted: yo tengo que bendecir a los que me rodean. Si usted en su vida no se siente bendecido, hermano, usted está en un problema. Porque toda vida que toca a Dios a través de su Espíritu es bendecida. Si usted no está viendo las bendiciones de Dios en su vida, usted tiene un problema. No está viendo con los ojos espirituales, está viendo nada más con los ojos físicos. Yo hablaba con unos hermanos ahorita en la comida, explicándole un poquito el fenómeno del espectro de luz visible. Y se los explico de una forma muy rápida. Todo lo que nosotros estamos viendo, esto es física, pertenece a un pequeño espacio
de un gran espectro de ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio y el universo entero. Se llama el espectro electromagnético. Lo que nuestros ojos pueden captar, lo que ustedes están viendo ahorita, el color de mi camisa, las rayas de mi corbata, el color negro sobre el color claro, se encuentra entre 380 y 780 nanómetros. Esa es la medida física de las ondas que viajan a esa longitud y que pueden ser percibidas por la retina del ser humano. Todo lo que salga de ese espectro usted no lo puede ver. Es por eso que si yo tomo mi teléfono y mando un mensaje a Iván, usted no lo ve, ¿o sí lo ve? No. ¿Quién lo puede ver? Él tampoco lo puede ver. Se lo presenta una pantalla de una máquina que ha sido modificada para captar el espectro de radiofrecuencia por donde viajan las ondas del celular. ¿Sí? Así las ondas de wifi, del internet, las ondas del celular, las ondas de radiofrecuencia, las ondas de los rayos X, las ondas de televisión, viajan en diferentes partes de ese espectro que nosotros, por nosotros mismos, no podríamos ver si no utilizamos un receptor modificado para captar esa señal. ¿Me doy a entender? Entonces, el espectro es muy amplio. Nosotros tenemos solamente un pedacito de espacio de ese espectro en el que podemos ver las cosas. Y aún parte de ese espectro no ha sido descubierto por el ser humano. Sí hemos aprendido a utilizar las ondas de microondas en casa. Esa es parte de ese espectro. Hemos aprendido mucho a utilizar la tecnología para comunicarnos en otras frecuencias de ese espectro. Hemos aprendido muchas cosas como seres humanos. Creo que Dios ha permitido que aprendamos de eso. Y a veces me pregunto si nosotros tuviéramos la capacidad de todas esas máquinas, de ver todo lo que hay en el espectro, ¿cómo sería nuestro día? Un estrés, ver textos que van por aquí y por allá, ver videos que suben y bajan, ver conversaciones telefónicas que podemos captar. Imagínense, sería muy difícil, ¿no? Sería un tráfico, un ruido muy estresante escuchar y ver todas esas cosas. Pero están ahí y están siendo transmitidas, pero no las podemos ver, no las podemos apreciar. ¿Cuál es la aplicación espiritual de esto? Si nuestros ojos no son abiertos al espectro espiritual, no podemos apreciar las cosas que Dios quiere hacer por nosotros en nuestra vida. ¿Se acuerdan aquella vez que Dios le dijo a Moisés: si vieres mi rostro, ciertamente? ¿Y qué fue lo único que pudo ver Moisés de Dios? Un pedazo de su espalda. ¿Qué pasó con Moisés en ese momento? Dios abrió momentáneamente en su capacidad de recibir una parte del espectro que nunca había visto y pudo ver a un ser espiritual. ¿Quieren otro ejemplo de eso? Eliseo y sus siervos están siendo atacados por los asirios. Si no me equivoco, son los asirios. Y están rodeados por ejércitos de carros y caballos. ¿Y qué le dice Eliseo a Dios? Te pido que abras sus ojos para que vea. Y cuando los ojos fueron abiertos, ¿qué pasó? Todo estaba lleno de ¿qué? Ángeles poderosos cuidándolos y protegiéndolos. Hermano, ¿usted quisiera sentir eso? Porque aquí hay ángeles en este momento. Amén. En este momento tenemos ángeles poderosos cuidándonos y velando por nosotros. No los podemos ver, pero si nuestros ojos fueran abiertos a la dimensión espiritual, podríamos percibir que aquí están entre nosotros. También hay ángeles del mal. Se mueven en el espectro espiritual. ¿Ah? Efesios 6:12. También están aquí entre nosotros, pero no pueden hacer nada contra los hijos de Dios. Son ángeles derrotados. Aleluya a Dios, a nuestro Jesucristo, porque lo venció en la cruz. Pero son seres espirituales. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Se acuerdan los discípulos? Cuando Jesús se transfiguró, ¿a quién vio? ¿A quién vieron? A Moisés y Elías en una enramada. ¿Qué estaba pasando ahí? Sus aparatos de recepción fueron ampliados. Su onda de frecuencia fue ampliada para poder percibir ese otro mundo que también existe y es real, pero que muchas veces no lo percibimos porque nos ensimismamos en nuestro mundo, en este espectro de luz visible.
que es lo físico que podemos ver. ¿Sí me voy a entender? Entonces no podemos entender las cosas de Dios y no podemos entender las cosas espirituales si no abrimos nuestro entendimiento y nuestra mente al espectro de luz espiritual. Y eso es parte de la metodología de encontrar el plan de Dios para nuestras vidas. Dios quiere trabajar para bendecirnos y bendecir a otros. Pero si yo no estoy encontrando en mi vida el propósito y el significado, y si no estoy pudiendo bendecir a otros o convertirme en un canal de bendición, entonces estoy teniendo un serio problema como cristiano. Porque tu vida como cristiano deja de tener propósito. Hay alguien que dijo, la vida que no sirve, ¿cómo fue? Que no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra vida debe ser una vida de servicio, una vida de bendición. Y esta tarde quiero compartir con ustedes, y al final de estas dos historias, quiero que si alguien tiene algún comentario, una pregunta, puede hacer una sesión abierta, podemos aprender todos, que sea de bendición para todos, cualquier experiencia que podamos contar para fortalecernos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio se predica por testimonio. Y el testimonio de lo que tú estás viviendo con Dios es lo que fortalece a tu hermano. No es lo mismo que yo les cuento a ustedes, oye, al hermano Zavala le está pasando esto y Dios lo está bendiciendo de esta manera y ha sido de gran bendición para muchas personas, a que yo les cuente lo que Dios está haciendo conmigo. Y que tú le cuentes a los demás lo que Dios está haciendo contigo. Nunca dejes de contar, porque el Evangelio se predica por testimonio. Y si no contamos lo que Dios hace por nosotros, entonces no estamos predicando eficazmente. Si estamos contando la historia de otros, nuestro testimonio deja de ser poderoso. Pero cuando contamos nuestra propia historia, entonces estamos en la frecuencia correcta. Yo quiero comentarles sobre la metodología de la fidelidad de Dios. ¿Y por qué le he puesto como nombre metodología? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Amén? No podemos entender a Dios si no entendemos cómo funciona Dios, cómo trabaja, o al menos la parte que nos ha revelado de cómo Él trabaja, porque no entendemos todo de Dios. Dios es demasiado grande, es demasiado inmenso, como para que nosotros en nuestras mentes finitas podamos entenderlo. Pero sí ha revelado mucho de su carácter y de su personalidad que nosotros podemos entender. Y una de las cosas que revela Dios es orden, método. Dios hace las cosas de cierta manera para demostrarnos a nosotros cómo Él trabaja, podamos entenderlo. Y entonces por eso esta parte del seminario yo la he puesto como metodología de la fidelidad. Y en metodología de la fidelidad lo que quiero platicar con ustedes es en la experiencia propia, cómo he aprendido de mi falta de fe y cuando he ejercido la fe, de cómo Dios ha trabajado de diferentes maneras, dándome un método y una enseñanza que permita fortalecer mi vida espiritual. Y es la forma como Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Quieres experimentar la fidelidad de Dios? Te hago la pregunta. ¿Quieres que esa sea una experiencia en tu vida también? Y tú dices, ¿sabes qué? Yo siento que mi vida es un ciclo que empieza el domingo, voy el lunes, trabajo el martes, el miércoles, reuniones, jueves, viernes, y una rutina que empieza la siguiente semana y la siguiente semana. ¿Alguien experimenta eso? A veces el trajín de la vida nos lleva a esa tentación, ¿verdad? Sin embargo, entre cada momento, ese espacio de tiempo que Dios nos da, siempre hay muchos significados si nosotros le queremos dar significado. Si nosotros queremos convertir esos espacios de tiempo en bendición para nosotros y para otras personas. Así que cuando nosotros queremos experimentar la fidelidad de Dios, hay un consejo práctico y directo que se los voy a dar. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Conviértete en socio de Dios. Mucha gente tiene problemas en entender el concepto de ser socio de Dios. La razón por la que a veces tenemos problemas en entender cómo ser socio de Dios es porque vemos a Dios como un ser distante, como alguien que está allá y nosotros acá, como alguien que es impersonal porque no lo puedo ver. Entonces, ¿cómo me voy a asociar? ¿Cómo voy a hacer un negocio con alguien que no veo, con alguien que posiblemente no puedo firmar un contrato
el que no puede estar seguro si las ganancias van a ser como firmamos y nos vamos a repartir como dice el contrato. Con Dios no funcionan las cosas así. Nosotros como seres humanos trabajamos de esa manera, pero Dios no trabaja así. Sin embargo, no quiere decir que Dios no puede ser un socio. Y de hecho, es el mejor socio que podemos tener, porque es fiel, que nunca cambia. ¿Quieres experimentar la fidelidad? Conviértete en socio de Dios. Yo quiero dar el testimonio de este primer proyecto, proyecto Bible Story, o historia bíblica, o pasaje bíblico. Empezó en 1995 y terminó en el 2001. ¿De qué se trató este proyecto? Yo me encontraba a 6 meses aproximadamente de comenzar mi carrera de medicina en Montemorelos. En Panamá, de donde yo soy de origen, las clases de la preparatoria, creo que aquí sería el high school, terminan en diciembre. Y en México las clases empiezan en agosto. Entonces había un lapso de tiempo ahí, de 6 meses aproximadamente, en el que yo iba a estar en casa, pues prácticamente sin hacer nada. Y no me gustaba mucho la idea de no hacer nada. Desde más pequeño, mis padres me enseñaron el valor de trabajar y también lo bueno o lo gozoso que se siente ganar sus centavitos por cuenta propia. Y todos sabemos lo gratificante que es ganar algo por cuenta propia, no recibirlo de alguien. Así que en esos 6 meses, yo dije, pues antes de irme a estudiar, tengo que hacer algo. Y providencialmente recibí una oferta de trabajo en una compañía que existe en Panamá, que es la compañía más grande sobre serigrafía, que son impresiones de todo tipo, entre ellos camisetas. Y esa compañía hacía la camiseta para otra compañía muy famosa en Panamá, hasta el día de hoy se llama My Name is Panama. Es una compañía que produce artículos que son como para turistas, para vender y para el turismo que viene. Y hacía una camiseta especial en la que en la parte posterior se retrataba diferentes momentos de la vida del panameño, de sus costumbres y diferentes cosas que se hacen en este país. Era una camiseta cara, porque su costura era muy fina, porque era para exportar y era para vender hacia el extranjero y para turistas. Y era una camiseta con una impresión y un acabado en el tema del arte que había que hacer especial. Yo fui llamado a trabajar en esa compañía y en aquel momento no lo entendí, pero providencialmente me asignaron a ser el separador de colores y hacer el acabado final del arte para las camisetas My Name is Panama. Así que tuve la oportunidad de aprender cómo era el proceso de elaborar esa camiseta. Y un día trabajando en ese lugar, ese que ven ahí es uno de los hombres hoy por hoy más ricos de Panamá. Eso fue en 1995. Hoy, en aquel momento tenía ya mucho dinero, hoy tiene todo un imperio, es dueño de muchas compañías. Esta es una de ellas. Y ahí está mi cubículo. Desde ese cubículo yo hice separaciones de muchas camisetas My Name is Panama, hasta que un día me encontré haciendo la separación, el arte de separación de colores para preparar la impresión de un diseño de camiseta en la que lo que había ahí era un borracho. Se estaba tratando de ilustrar lo que le llamamos los carnavales panameños. Y había cerveza, que una mujer en pocos... era una caricatura, pero burda, grotesca, ¿no? Y que hablaba de vicios, y había cerveza y algunas cosas que se acostumbran en un carnaval. Yo me quedé viendo ese arte, pues yo tenía que separar, era mi trabajo. Y en ese momento vino a mi mente una idea. ¿Por qué no hacer un diseño que en vez de hablar de cosas que van en contra de la ley de Dios, hablen en cosas a favor de la ley de Dios? Y me fui a hablar con este señor que ustedes ven ahí, ese día. Y le pregunté, ¿cuánto me cobraría usted por hacer una camiseta con la costura de My Name is Panama, con el corte de la camiseta My Name is Panama y con el tipo de impresión de la My Name is Panama? Y ese me quedó bien. ¿Qué planes tienes? Quiero hacer una marca.
Quiero hacer una propia marca, pero con esas especificaciones. Porque el diseño y el material y la costura eran muy buenas, muy duraderas, y la impresión también. Él me dijo, te cobro tanto. ¿Cuántas quieres imprimir? Le dije, ¿me deja también ponerle en el sticker, me deja ponerle el nombre de nuestra compañía? ¿Y saben cuál era el plan que yo tenía de poner en el sticker? Un mensaje. Ahí donde dice lavar pusimos un versículo. Y él me dijo, te cobro tanto con todo y tu propia marca. Y entonces nos pusimos a pensar qué marca podíamos hacer. Y le pusimos de nombre Historia de la Biblia, en inglés, Bible Story. Y el concepto de la camiseta era hacer diseños separados a 4 colores, se llaman cuatricomillas, con el tipo de impresión de la Miss Panamá, pero con un mensaje bíblico, con un mensaje positivo y con un texto de la Biblia que quien viera ese texto sintiera curiosidad de encontrar algo más en la palabra de Dios. Me dijo, ¿cuántas quieres imprimir? Y le dije, quiero hacer 600. Yo no tenía un solo centavo. Y cuando le dije a mi mamá esa tarde, cuando regresé del trabajo, ¿usted sabe qué dijo mi mamá? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Y de dónde le vamos a pagar a ese señor 600 camisetas a $4.25? ¿Cuánto es? $2.400. Pues no sé, mamá, pero esto es lo que siente mi corazón. Yo estoy trabajando y haciendo separación de colores para el enemigo, ya no lo quiero hacer más. Quiero que me asignen ahora el trabajo de separar los mensajes que yo mismo voy a poner en esas camisetas. Y como yo mismo contrataba a la compañía, yo estaba asignado a hacer esas camisetas, que eran mis propias camisetas. Así que era el empleado y era el cliente. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo el dueño de esa compañía dejó que pasara eso? Yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Porque Dios mueve el corazón de las personas y utiliza a nuestro favor aún a los filisteos incircuncisos para bendecirlos. No sé quién le puso a ese señor, Eduardo Villac, en la cabeza, no solamente dejarme imprimir con el diseño, el modelo, la costura y la hechura y la tela de la Miss Panamá, diseños propios y originales, sino también que me dijo, ¿cómo me vas a pagar? Yo le dije, no sé, no tengo dinero. Yo no sé qué vio ese señor o si Dios le abrió un espectro especial ese día y vio a otras personas conmigo. Vio a negociadores astutos que lo convencieron. No sé qué pasó, pero ¿saben qué me dijo? Me dijo, manda a hacer las camisetas y págame cuando las vendas. Amén. Amén. Ese es el Dios para el que nosotros trabajamos, hermanos. Ese es el Dios que quiere bendecirte a ti, no solo a mí, a todos. Que le dijo a él, ese es mi hijo, lo vas a ayudar porque lo vas a ayudar y no quiero réplicas, porque lo que salió de su boca fue, haz las camisetas y págame cuando tú tengas el dinero de las hayas vendido. Hermanos, para no hacerle la historia corta, para no hacérsela larga, nosotros hoy le pregunté a mi mamá porque ella estuvo también pendiente de muchas de las órdenes de manufactura. Mientras mi hermano y yo estudiamos en Montemorelos, este fue nuestro medio principal de sostén, la venta de estas camisetas. Nosotros, mi hermano y yo, teníamos una beca que cubría cierta parte de nuestros estudios. Teníamos también el porcentaje que nos tocaba pagar y lo sacábamos de la venta de estas camisetas. Y por 6 años que fue nuestra carrera, hermanos, literalmente, nunca nos hizo falta pan, ni vestido, ni libros para nuestra carrera, ni cualquier cosa que necesitáramos durante el tiempo de nuestros estudios. Mi mamá me estaba diciendo ahorita, en un aproximado, de que en esos 6 años se imprimieron cerca de 10,000 camisetas.
¿Y cómo es que Dios quiere bendecirnos? ¿Ustedes saben qué podría pasar en un autobús en la ciudad de Panamá cada vez que un cristiano que compró una camiseta se la ponía y se ponía en el autobús y alguien leía eso? ¿A cuántas personas se pudieron impactar? No lo sé, solamente en la eternidad lo sabremos. Pero ¿cuántas personas leyeron un mensaje, quedaron con el deseo? No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero aparte de ese mensaje, estas camisetas iniciaron un proyecto que fue el principio que me permitió entender la metodología como Dios trabaja. Porque empezando este proyecto, nosotros decidimos que de cada camiseta que se iba a vender, nosotros íbamos a destinar el 10% del diezmo, el 100% de la ofrenda, y íbamos a destinar 5% a un fondo de inversión especial. Un fondo de inversión que iba a ser utilizado exclusivamente para propósitos misioneros. Íbamos a dejar que Dios nos revelara en qué propósito misionero. Y alguien me preguntó en la comida, ¿y cómo lo haces? Bueno, yo el diezmo y la ofrenda no lo toco, hermanos. Lo entrego en un sobre a la iglesia y por fe dejo que la iglesia y su administración mundial utilice esos recursos para el avance de la obra. Eso nos pide Dios. Eso es mandatorio, no podemos discutir eso. El día que lo hagamos estamos perdiendo una gran bendición, hermanos. El diezmo y la ofrenda que tú le prometes a Dios lo entregas en un sobre y con fe dejas que Dios y su iglesia avancen con los recursos que tú estás aportando. Y créeme, hermano, Dios no necesita de tus recursos para terminar la obra. No creas que tú estás haciendo que la obra se termine. No creas que porque tú das diezmos tu iglesia es más bonita o más fea. Dios no necesita eso de ti, necesita fidelidad, necesita que tú confíes. Así que eso nosotros nunca lo tocamos, pero lo que sí nosotros administramos es ese 5%. Y tenemos un fondo especial que lo consideramos sagrado también y que no tocamos hasta cuando surge una necesidad misionera. Ya sea un proyecto educativo, ya sea un proyecto de salud, apoyar a una persona que está en necesidad, cualquier cosa que nos llegue a la mano para hacer. Y no tengo el número, tal vez mi mamá lo sabe porque eso ocurrió mientras nosotros estudiábamos, pero hubo muchos niños en Panamá que fueron apoyados para mantenerlos en las escuelas adventistas, apoyar la educación adventista durante ese periodo de tiempo, y que se generó de ese fondo que nosotros apartamos, y otros usos que también se les dio. ¿Qué aprendí del proyecto Bible Story? Esta foto aquí con mi hermano y un compañero es en Las Vegas. Las camisetas también las vendíamos donde íbamos me tocó también participar en un grupo de canto, que íbamos y dábamos conciertos en diferentes lugares. Y entonces se llevaba material de discos, libros y también las camisetas para vender. Y esa es una camiseta, una foto que se tomó hace casi ya 10 años, 15 años atrás, cuando veníamos y nos quedábamos mi hermano y yo en la casa de mi tía. Usualmente en los veranos veníamos por estos lugares y para también trabajar y tener algo para los estudios. Y hay uno de los ejemplos de las impresiones. Fueron casi 10 o 12 diferentes diseños que hicimos en esos tiempos. ¿Y qué aprendimos de esto? Lo primero, cuando tú inviertes con Dios, la ganancia es segura. Ese es el método de Dios. No hay pierde, no hay forma humana en la que tú vas a perder. Y alguien va a decir, bueno, puede ser que la pérdida o las ganancias a veces no solamente son las económicas. Yo estoy de acuerdo, hay muchas ganancias que a veces no podemos medir en muchos rubros de nuestra vida. Pero quiero decirles, hermanos, por testimonio, que en el rubro del tesoro, de la economía, nunca va a haber pérdida. No va a haber pérdida en todas las áreas de tu vida si tú eres fiel. Pero cuando tú haces un negocio con el Señor en el que hay dinero de por medio, la ganancia es segura. Es por eso que si tú tienes un problema económico, yo te reto, prueba a Dios, haz un pacto con Él, pon tu vida, pon tu negocio en sociedad con Él, y créeme, hermano, te lo digo por experiencia personal, lo que tú necesites en esta vida nunca te va a faltar. Y más, porque Dios cuando bendice, dijimos, ¿qué hace? Te llena el bote de agua y ¿qué? Hasta que se derrame. ¿Y tú sabes para qué es que se derrame?
¿Tú sabes por qué Dios quiere que se derrame el bote de agua? Porque alrededor hay gente que necesita que tú seas una bendición también. Así que si Dios dejara que nada más se llene tu bote de agua, de bendiciones, entonces el método de Él no estaría funcionando en su cabalidad. Porque el método de Dios es bendecirte a ti, llenar tu bote de agua y reposar para que seas bendición para los que están alrededor. Amén. Y nosotros aprendimos que devolviendo fielmente el diezmo, la ofrenda, y destinando y siendo fieles en cumplir nuestra promesa en el fondo de inversión, Dios nunca dejó de bendecirnos. Nunca nos hizo falta dinero para ir a casa una vez al año a visitar a nuestros padres. Nunca faltó dinero para comprar un libro, que eran muy caros en la carrera de medicina. Nunca faltó dinero para comprar un equipo de diagnóstico que se nos pedía en algún semestre. Mi hermano y yo siempre tuvimos todo lo que necesitábamos, sin ser ricos, pero siempre Dios proveyó para nuestras necesidades. Hasta el día en que los dos recibimos nuestro título de médicos. En ese día nosotros agradecimos por las bendiciones que Dios nos había dado a través de ese proyecto y cómo habíamos recibido tantas bendiciones durante ese periodo. Así que ese proyecto fue el que inspiró a este otro proyecto. Estoy seguro que ha habido algunas otras situaciones en las que yo he hecho algún pacto o alguna promesa o hecho algún tipo de sociedad con Dios, porque son muchas cosas que nosotros en la vida cristiana, en nuestro conversar con Dios hacemos, ¿no es cierto? Situaciones que se nos presentan a diario, pedimos dirección de Dios, oramos y le pedimos que Él nos ayude a resolver. Y estoy seguro que hay muchos de esos momentos en la vida, pero quiero compartirles estos dos porque son los que en una línea de tiempo y en la forma de medir bendiciones nos han dado grandes enseñanzas a nosotros. Y este otro proyecto que se llama Proyecto Oftalmomédica es un proyecto bastante reciente, realmente hasta el 2012 hasta la fecha. Y les comencé a contar en la mañana qué es lo que había pasado. Nosotros terminamos la especialidad y como familia nos mudamos a una ciudad de México, en Tabasco. Trabajamos un año para una compañía como empleados y Dios nos bendijo de gran manera. Teníamos todo lo que necesitábamos, teníamos un salario fijo, teníamos entradas mensuales seguras y nos sentíamos bastante confiados en ese empleo. Después de eso recibimos una invitación para movernos muy lejos de esa ciudad, desde Villahermosa, Tabasco, hasta Ensenada, Baja California, bastante lejos. Y como el cambio era muy drástico, decidimos vender todo lo que teníamos y mudarnos de ciudad. Nosotros llegamos a la ciudad de Ensenada en el mes de septiembre del 2012. Empezamos a buscar un carro para movernos. Parte del dinero que habíamos recuperado de las ventas decidimos destinarlos a comprar una casa, aunque fuera muy chiquita, pero ya no pagar rentas. Y empezamos a ver con mi esposa cómo comprar una casa, aunque fuera un pequeño enganche que ya teníamos algo ahorrado. Y entonces ustedes saben cómo se ponen las señoras cuando te dicen vamos a comprar una casa. ¿Cómo se ponen? Es que ese es un sueño que a todos los caballeros nos gusta darle a nuestras esposas. Y yo estoy seguro que las esposas cuando dicen vamos a comprar una casa, es una cosa. Así estaba el rostro de mi esposa cuando le dije vamos a buscar una casa. Y así mismo se le cayó el rostro cuando le dije no tenemos trabajo. Fue una experiencia dura, hermanos. Pero no entendíamos en ese momento que Dios estaba probando nuestra fe. Y ese es otro de los métodos que Dios utiliza. No creas que cuando entras en sociedad con Dios, todo va a ser de color de rosas. En el camino va a haber pruebas. Y Dios te va a poner pruebas y obstáculos a veces para que tú seas fortalecido. Y créelo, las pruebas y obstáculos del que camina con Dios no son del enemigo, son de Dios. Son pruebas que Dios manda para que podamos fortalecernos. Y esa fue una prueba dura para nosotros. Porque a través de un desacuerdo con el contrato inicial de nuestra compañía empleadora, decidimos renunciar a ese empleo. De alguna manera Dios me reveló que no iban a funcionar las cosas en esos términos que se me estaban proponiendo. Y decidimos dejar el empleo. Pero eso significó quedarnos sin trabajo. Mi esposa embarazada de un niño y
yo como el sostén único de la familia, nos quedamos sin empleo y con unos ahorros que ahora tenemos que destinar a alguna otra cosa porque ya casa no iba a ser. Yo le tuve que decir con tristeza a mi esposa, yo creo que tenemos que ver la forma de empezar un proyecto propio y que Dios nos ayude para crecer en él y de tal manera que podamos subsistir, porque no hay trabajo. La propuesta que yo hice en ese momento, mis hermanos, fue el lunes 16 de septiembre del 2012, nunca se me va a olvidar. Le hice a mi esposa la propuesta de que así como Dios nos había ayudado en el pasado, Dios no nos abandonaría de ahí en adelante. Y le dije, vamos a duplicar el fondo de inversión. ¿Te parece? Está bien. Gracias a la fortaleza que habíamos recibido viendo cómo Dios nos había bendecido en el pasado, tuvimos la fe para empezar un nuevo proyecto con el Señor. Y ese es otro de los métodos que Dios utiliza. Dios te permite caminar con Él por un tiempo necesario para que aprendas las lecciones que te quiere mostrar. No todo viene en un solo momento. Dios te pide paciencia, Dios te pide fe, confía en mí. Aunque no sepas lo que viene, ¿se acuerdan de Abraham? Camina hacia allá. Abraham no sabía dónde iba a llegar, pero camina y confía en mí. Y ese es el método de Dios. Tenemos que confiar en Él. Y entonces, en ese momento, cuando nosotros nos arrodillamos y exponemos un nuevo proyecto con el Señor, ni siquiera existía este nombre que usted ve en pantalla. Simplemente le decíamos al Señor, confiamos en que tú tienes nuestra vida en tus manos. Y queremos, como muestra de esa confianza, del trabajo que no tenemos ahorita y del dinero que no tenemos ahorita, darte el doble de lo que estaríamos estado dando de fondo de inversión. Y en ese momento duplicamos el fondo de inversión a un 10%. De tal manera que de todas nuestras entradas que no teníamos en ese momento, íbamos a darle al Señor 30%, y es de ofrenda, y es de diezmo, y 10 de fondo de inversión. Oramos y nos acostamos esa noche. Yo le escribí en esa tarde a un amigo que se encuentra en Modesto, California. ¿Dónde lo conocí? Y quiero contar la historia completa porque quiero que ustedes vean cómo Dios va hilando las cosas con un propósito definido. Aunque no lo entendamos, Dios va hilando y va poniendo las personas. Desde ese momento, el 16 de septiembre, quiero que piensen 6 años atrás. Yo conocí a esta persona por una semana y él tiene una clínica de oftalmología en Modesto, California. Nos había invitado a mí y a algunos compañeros a pasar una semana en su clínica para enseñarnos algunas de las artes de la optometría. Fue muy cordial, es una persona no adventista, pero es cristiana. Y fue muy cordial, su trato fue muy amable, nos enseñó muchas cosas y fue una rotación muy bonita y regresamos a seguir nuestra rotación. 5 años después, yo me lo encontré en Barranquilla, Colombia, en un proyecto misionero. Yo fui llamado para participar en uno de estos proyectos que vieron en la mañana, que es un proyecto en el que se atienden a personas que no tienen dinero y se les opera de forma gratuita, a través de una organización que apoya e invita a médicos que quieran participar y donarle su tiempo sin cobrar. Y fui invitado a ese proyecto en Barranquilla, Colombia. Y el día que yo llego a Colombia y me asignan la habitación del cuarto, donde me voy a quedar por 2 semanas, ¿quién creen que era la otra persona que habían asignado a ese cuarto? De Modesto. El amigo de Modesto. ¡Wow! ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, qué gusto. Y lo que viene del protocolo. Pero yo, qué casualidad. ¿Habrá casualidades para Dios? No existen casualidades para Dios. Causalidades. Gracias. Pasamos 2 semanas muy buenas trabajando juntos en la clínica, viendo pacientes. A mí me tocaba también estar algunos días en el quirófano y trabajamos por 2 semanas arduamente. Casi 2.500 personas se adquirieron en ese proyecto. Y al final de esa semana me preguntó: Jairo, ¿qué piensas hacer cuando termines de estudiar? Yo le manifesté mi deseo de convertirme en un médico misionero. Por herencia he recibido este deseo. Mis padres son misioneros. Mi padre y mi madre pues son
ya jubilados de la obra adventista, uno como pastor y otro como maestra, y yo absorbí a través de mi educación el deseo de continuar con este legado. Así que yo, desde que estudio medicina y desde que hice una especialidad, vi la oportunidad que existe para el médico, no solamente de tener una profesión que le dé para vivir, sino también la oportunidad poderosa de testificar a través de la medicina en el campo misionero. Y yo le expliqué todo lo que eran mis sueños y mis deseos. Y él se fue con eso a su casa de regreso. Pasaron otros 2 años. Yo me encontré en Ensenada, Baja California. Yo me acordé ese día que me quedé sin trabajo, que esta persona me había dicho: Jairo, si en algún momento necesitas algo, llama. Y ese pensamiento vino a mi mente ese día. Y le escribí. Escribí un correo. Y la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, así como, me acuerdo como el rey Asuero, se llamaba, el que fue a ver a Daniel, ¿cómo se llamaba? Daniel en el foso de los leones, ¿se acuerdan? ¿El rey cómo? Darío, gracias. Así como el rey Darío fue tempranito a ver qué le había pasado a Daniel, si se habían sobrevivido a los leones, ¿se acuerdan de esa historia? A las 6 de la mañana fui a abrir el correo a ver si había algo de noticias. Cuando yo abrí ese correo, yo quedé pasmado con lo que leí. Porque este amigo me dijo: Jairo, palabras textuales, hace algunos meses yo empecé a sentir que tú ibas a tener necesidades. Y empecé a comprar y la lista no terminaba, eran como casi 16 cosas. Que cuando yo analicé la lista, era todo lo que necesita un oftalmólogo para empezar su práctica privada. Y las compré. ¿Dónde quiere que te las mande? Pues no tengo una clínica para poner eso. No tengo un lugar, no tengo un espacio físico para poner eso. Pero pues mándamela a San Diego. Buscaré la dirección de algún amigo o a la casa de mi tía en Los Ángeles, no sé. Bueno, cuando tengas un lugar me avisas. Y todavía uno duda de Dios y dice: nadie da cosas regaladas, todo tiene un precio en la vida. Y dudamos que sea Dios el que esté haciendo eso. Y yo todavía me aventuro a preguntarle: oye, ¿cuánto me va a costar eso? ¿Es razonable la pregunta? Humanamente. Oye, hermanos, cuando hacíamos la lista y los precios de lo que estaba recibiendo, yo necesitaría 10 años trabajando. Eso es lo que le toma un oftalmólogo para empezar y tener todos esos equipos, porque empiezas de cero. Y te toma casi 10 años llegar a tener todo eso como una clínica. Y para mí eso tenía que tener un precio. Yo no podía entender que Dios estaba trabajando en ese momento en el corazón de esa persona. Y él me dice: Jairo, yo no necesito el dinero. Empieza a trabajar. Empezamos a trabajar. Pero cuando yo me doy cuenta que tengo todo un equipamiento para empezar un proyecto, me doy cuenta que no tengo dónde ponerlo. Y empezamos a buscar en Ensenada un lugar. ¿Dónde podemos poner todo este equipo? Porque no era una sola cosa, eran muchas cosas que necesitaban espacio. Pero con el espacio apropiado se convertía en una clínica completa de oftalmología. Entonces pasamos a un lugar. Y cuando yo veo ese lugar, lo vi demasiado bueno para ser verdad. Fíjense, hermanos, cómo nosotros a veces pichicateamos. ¿Conocen esa palabra? Los mexicanos la conocen muy bien. Nos conformamos con poquito, le pichicateamos a Dios. Y el Señor, que es dueño del universo, que es dueño de todo, Él no me puede dar más que esto. Y así pensamos y a veces así actuamos con Dios. Y así recibimos. Así es. Hermanos, cuando le pedimos a Dios, pídele en grande, porque Dios es dueño de todo. Y si es para bendecir a otros, Dios te lo va a regalar y te va a permitir trabajar con eso para bendecir a otros.
Y así empezamos a buscar el lugar, y cuando encuentro el lugar dije, está muy bueno para ser verdad. Era el mejor lugar de la ciudad porque estaba en la zona de los médicos, donde todos los médicos ponen su consultorio, donde todas las farmacias se ponen, donde ya ven que en México alrededor del seguro social todo el mundo trabaja porque ahí es donde todo el mundo busca asistencia médica. Y esta plaza estaba ubicada a escasos 5 minutos caminando del seguro social. Yo dije, está muy bien, se ve muy bien cuidada, se ve muy fina el lugar y está muy cerca del seguro, está en el área de los médicos, esto va a estar carísimo. Ni pensar en eso. No, mejor voy a dar otras vueltas. Y hermanos, les confieso, no fui la primera vez. Seguí dando vueltas sin ni siquiera preguntar. Por las apariencias, dije, nunca le vamos a llegar al precio de ese lugar, debe estar muy caro. Y seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas, y cuando Dios quiere algo, le cierra las puertas. Y ahí va otro método de Dios. Cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. Y cuando Dios cierra puertas, nadie las abre. Así que confía en ese Dios, porque cuando Dios te está cerrando una puerta es por algo. No te pongas a quejarte y decir, ay, el Señor no se acuerda de mí y no quiere bendecirme. No, lo que está haciendo el Señor es mostrándote el camino correcto. Y si no te cierra esa puerta, nunca lo vas a encontrar. Así que agradecele a Dios por las puertas cerradas. Y se me cerraron todas las puertas. Y yo pasaba para un lado y para otro, y cada vez que pasaba por un lugar decía, se renta. Hasta el día que dije, bueno, ya, voy a ver de qué se trata. Al menos saber el precio de lo que me voy a perder. O el precio de lo que no le puedo llegar. ¿Es humano? Es humano. Llega otra lección del Señor para nosotros. El Señor nos ama así humanos como somos. Y entiende nuestras debilidades. No tengas miedo de ser débil. Ten miedo de no tener fidelidad y ser fiel a Dios. Porque Dios nos entiende. Yo me imagino cuando Dios nos ve a nosotros así como yo veo a mis niños que están creciendo y aprenden cosas buenas y cosas malas. Me parece que las malas se les pegan más rápido que las buenas. ¿Les ha pasado? Sí, y yo los veo y a veces hacen una travesura. Yo me doy cuenta que saben que hicieron mal y quieren esconderse. ¿Y qué hace uno? Al fin humano. Y los entiende y los deja amar uno por eso. Porque se equivocan, los deja uno de amar. Nunca nos dejamos de amar a nuestros hijos. Así Dios, aunque nos equivocamos, nunca nos deja de amar. Así que en este caminar con Él, en esta metodología, de la forma como Dios es fiel y quiere bendecirnos, puede ser que tengamos dudas, pero si hemos decidido caminar con Él, hermano, lo único que tienes que decir, Señor, quiero caminar contigo, bendice mi caminar contigo. Ese es el deseo de mi corazón, aunque me equivoque, aunque a veces no haga tu voluntad, aunque a veces no entienda tu voluntad, mi deseo es caminar contigo, hermano, que nunca se te quite del corazón el deseo de caminar con Dios. Eso es lo más importante. Dios va a entender tus debilidades, que a veces te vas a tropezar, que a veces te va a faltar la fe, que a veces no vas a entender por qué te está cerrando una puerta, que a veces te está abriendo una puerta y dudas que Él te la esté abriendo porque es demasiado bueno para ser verdad. Pero aún así usted entiende, lo único que quiere que hagas es que confíes en Él. Así que no dejes de confiar, no dejes de decirle que quieres caminar con Él. Y llego y toco la puerta, hermanos, ¿y qué creen? El día que yo recibí el correo de mi amigo, ese día, una empresa que ocupaba 2 localidades de ese lugar decidió irse de ese lugar. Y entonces me dice el dueño de la plaza, mira, tengo 2 lugares aquí disponibles para renta, no solamente es uno. Pero a mí me gustaría rentar los 2, porque ya estas personas adentro hicieron todas unas divisiones de maderas, de paredes, que pues no me gustaría quitarlas. Yo le digo, ¿y cuánto cuestan esas divisiones? Pues dicen que se acaba de ir, porque es por contrato, él quiere llevarse todo. Me ha dicho que si alguien la quiere agarrar así, se lo regala. Le regala las divisiones, todo lo que habían hecho adentro de ese lugar. Casi unos $7,000 en materiales. Que les tenía que costar a ellos porque tenían que quitar todo si tenían que irse y si nadie lo aceptaba. Yo le dije, bueno, a mí sí me interesa, pero yo nada más quiero un lado, chicateándole a Dios. Nada más quiero uno en los 2 lados porque no me alcanza para lo que estoy empezando. Entiéndame, bueno,
Pues piénsalo, porque pues te voy a dar una oferta para la segunda, si agarras las dos. Cuando le pregunto el precio de la primera, porque yo le dije, no, el segundo no, olvídate del segundo, yo quiero una nada más. Me dice, te rento esta parte del edificio, de la plaza, esta localidad, te la voy a rentar en 4.500 pesos. Esos son como unos $400 americanos. El nivel de lo que cuesta en ese lugar, un solo lugar local, son arriba de $1.000 por la localidad. Y ya yo había estado viendo en otros lugares cerca de ahí. Por eso yo decía, ese se ve mejor que aquel que cuesta 1.000, así que este va a estar más caro. Y mi fe había dudado. Yo me dice, lo rento en 400. Pero si quieres el segundo, te rento por todo un año el segundo en $200. Y te dejo todo lo que está adentro. Hermanos, ¿el Señor hace las cosas por casualidad? Nunca es casualidad. Así que con mucho miedo le dijimos, bueno, aceptamos los dos locales. Y hermanos, hoy ya nos falta un tercer local de espacio, de la forma como Dios nos ha bendecido. Pero ahora yo tenía el equipamiento y tenía el lugar a un precio inmejorable, y ya con las divisiones internas prácticamente terminadas. ¿Ah? Y ahora, ¿de dónde van a salir los pacientes si nadie me conoce en esta ciudad? Es muy bonito tener un proyecto y tener el lugar ideal y tener el equipo ideal y que nadie te conozca, ¿no es cierto? Vas a empezar de cero. Y me dijo un amigo oftalmólogo en Tijuana, Aero, amárrate bien los pantalones, porque por 6 meses mínimo no vas a ver un centavo y vas a estar invirtiendo. Es como un bebé. Un negocio es como un bebé. ¿Alguien le han dicho eso en el negocio? ¿Sí? Tienes que invertir, y hasta quién sabe cuánto tiempo vas a empezar a ver el retorno de tu inversión. Y bueno, yo tomé el consejo y dije, bueno, está bien, nos prepararemos, pero ¿qué podemos hacer? Hay que trabajar, no tenemos nada que hacer más que trabajar. Así que empezamos a orar al Señor. Señor, mándanos pacientes. Que las personas sepan que aquí hay un lugar donde se pueden atender. Pero ¿saben qué hicimos el día que inauguramos ese lugar? Llamamos a 2 pastores. Uno era el tío de mi esposa, el pastor Fernando Mesa, y llamamos al pastor de mi iglesia y les pedimos que hicieran una oración y un mensaje especial el día de la inauguración de nuestro consultorio. Y lo que pedimos nosotros es que se dedicara ese lugar para que las personas que llegaran no solamente recibieran sanidad física, sino también que recibieran sanidad espiritual. Que fuera un lugar donde el nombre de Dios fuera elevado, que las personas pudieran encontrar a través de nuestro trabajo también esperanza para sus vidas. Hicimos la oración, cortamos el cinto y se inauguró el lugar. Y el primer día, a esperar, un paciente llegó. Pero lo que se vino a hacer fue un estudio con una de esas máquinas que un amigo de Modesto nos había mandado, que equivalía como si fueran a 10 consultas. Primer día. De alguna manera, Dios mandó a un médico de la localidad que por alguna razón se había dado cuenta que había llegado un retinólogo, que es mi especialidad, a la ciudad, y me dijo, oye, ¿por qué no te vas al hospital tal? Creo que necesitan. Y yo me voy al hospital público, a un lugar donde los contratos para tomar trabajo con el gobierno son muy peleados. No solamente muy peleados, tienes que ser muy bueno para pelear contra los que ya están ahí. Y no solamente eso, sino que tienes que prepararte para lo que en buen mexicano significa mordida. ¿Saben qué es eso? Vas a tener que dar un moche. Ahora sí. Para que el que da el contrato diga, te lo doy a ti porque también gano yo. Tienes que tener amigos influyentes, llamadas palancas. ¿Ustedes entienden cómo se maneja el gobierno? Eso no pasa aquí, ¿verdad? No. Es otro lugar. Y hermanos, aquí va la otra enseñanza del método de Dios. Cuando Dios trabaja con sus hijos, el ángel de Jehová va de frente y acampa alrededor de temen y los defiende.
Yo entré literalmente a la oficina de un administrador de un hospital público que me vio de arriba abajo y me dijo: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Soy tal persona, estoy nuevo en la ciudad. Alguien por haber dicho: error decir que eres nuevo, no vas a ganar ningún contrato diciendo que eres nuevo. Nadie se va con lo nuevo, la gente quiere algo de seguridad y experiencia. Soy nuevo en la ciudad y esto es lo que ofrezco. ¿Tú eres retinólogo? Me has, palabras literales, hermanos, no estoy mintiendo, fueron sus palabras: me has caído como un ángel del cielo. ¿Dios hace las cosas por casualidad? Porque en este mismo momento se estaba yendo un contrato para el que por 14 años nos ha dado este servicio, pero no es retinólogo, pero no teníamos que dárselo a él porque no había. Pero el servicio pues era deficiente. ¿Por qué? Porque no es un área especial, una persona especializada en esa área, pero era lo mejor que teníamos. Así que me has caído como un ángel del cielo. ¿Puedes venir a firmar el lunes? Eso fue un viernes. Voy a preparar la papelería. Cuando yo voy a firmar el lunes, hermanos, me dice este administrador: oye, doctor, discúlpame que te haya investigado, pero tenía que asesorarme quién eres. Y él llamó a no sé dónde llamó, a Monterrey, cerca de Nuevo León, donde yo me había entrenado. No sé quién llamó, pero alguien le dio información del lugar donde yo me entrené. Y la información que recibió del lugar donde yo me entrené, que es la Universidad de Montemorelos, que es un centro educativo adventista, fue tan positivo que él dijo: no necesito más cartas de recomendación. Ya me han dicho que de donde tú sales, salen muy bien preparados, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a pedir más cartas de recomendación, fírmame aquí y empiezas a trabajar a partir de este momento. Hermanos, ese primer contrato con el sector público nos garantizó 6 meses completos de flujo de pacientes constante, de tal manera que parecíamos una clínica que tenía años atendiendo pacientes. Y cuando se terminó ese contrato, me llamó el director de otro hospital 5 veces más grande, que se dio cuenta que al hospital pequeño le habían estado dando servicios que ellos también necesitaban, y me llamó: ¿quieres trabajar con nosotros? Y el contrato de este nuevo hospital fue 5 veces más grande que el del primer hospital. ¿Dios hace las cosas por casualidad, hermanos? Dios nunca hace las cosas por casualidad. Después que recibimos el contrato de ese lugar, empezaron a llamarnos las aseguradoras privadas para que les diéramos servicio a sus agremiados. Y hoy por hoy nosotros damos servicio a 3 hospitales del gobierno, a 5 aseguradoras privadas que involucran todos los bancos de la ciudad, a 2 optometristas particulares y a 7 oftalmólogos generales que nos refieren pacientes de retina a nuestro consultorio. En 1 año y medio, ¿ustedes creen que es por casualidad? No es por la gloria propia, hermanos. No es porque el doctor Rodríguez es bueno y sabe hacer muy bien los negocios, porque yo no sé nada de negocios. Yo no sé cómo amarrar un trato como lo hacen en el mundo. No sé dar una mordida. De hecho, quiero decirles que este administrador inicial pidió una mordida cuando llegó el primer cheque. Y me dijo: doctor, acuérdate que el 12% de eso es mío. Oye, pero eso no estaba en el contrato. El diezmo es para el de arriba, la ofrenda es para el de arriba y el fondo de inversión está apartado. Pero yo no tengo nada de 12% para él. Y ustedes saben que les dije, porque él me dijo: y doctor, acuérdate que yo soy el que doy los contratos y hay gente que quiere ese contrato. Usted sabe lo que estaba diciendo, ¿no? O te mochas o pierdes. Hermanos, aquí va otra lección. Cuando trabajamos para Dios, somos representantes del reino de los cielos. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no podemos flaquear en un solo punto de ser un testimonio vivo. La ley de Dios tiene que ser cumplida. Y si nosotros vamos a ser propuestos para transigir la ley de Dios, ten cuidado, hermanos, porque en ese momento la sociedad con Dios puede sufrir.
Y en vez de convertirte en un hijo fiel de Dios, Dios puede dar la espalda porque no estás siendo fiel a tu parte. Porque con Dios se trabaja derecho. Y Dios quiere que cumplamos a cabalidad sus mandamientos. ¿Y saben qué les dije a ese administrador? Mire, voy a sonar mal, pero le voy a decir algo. Si usted quiere darle el contrato a alguien más, siéntase libre de hacerlo. Pero a mí me parece que lo que usted me está proponiendo es una falta grave a la ética profesional. Y a mí como médico me parece un insulto. Así que yo no le puedo dar ni un centavo de lo que no está estipulado en ese contrato. Y quiero que entienda algo. Yo tengo un cuadro de Jesús con el médico en mi consultorio. Y quiero decirle que yo le sirvo a este Dios. Y ante este Dios, yo no puedo hacer eso. Parecía, ¿saben cuando usted regaña a un perro? ¿Cómo se pone el perro cuando usted lo regaña? Mete la cola y ¿qué más hace? Así era la cara de ese hombre. Y yo entendí que no recibe un regaño de un ser humano. Yo entendí que estaba siendo reprendido por el Espíritu del Dios Altísimo. Porque ese hombre salió de ese lugar sin decir una palabra. Lo siguiente que yo supe de él fue que fue despedido de ese hospital. Yo no solamente retuve ese contrato, sino que obtuve otros contratos más de hospitales de la localidad. Así que, hermanos, hay que estar recto con Dios. Aunque vengan pruebas, mantente fiel, porque Dios va a ser fiel. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cuál es ese lugar que usted está hablando? Bueno, se los voy a enseñar. ¿Se acuerdan la tabla que les comenté en la mañana? Lo que ocurre con el proyecto oftalmomédico ocurre a partir de aquí. Y ven cómo Dios, cuando nosotros duplicamos el fondo de inversión, ¿qué hizo Dios? Cuadriplicó las bendiciones. Por eso yo tengo ahorita en mi corazón el deseo de seguir siendo socio de Dios, pero cada vez invertir más con ese gran socio. ¿Saben que en Brasil hay un médico adventista? Y para mí es una inspiración cuando escuché esta historia. Hay un médico adventista que es tan rico y es tan fiel a Dios que él le da 90% de sus entradas a Dios. Y con el 10% que él se queda, es millonario. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Lo pueden creer? Claro que tienen que creerlo porque sirve al Dios Altísimo, dueño de todo, el más rico de todo el universo, nuestro Padre Celestial. Y este doctor dice que le da 90% a Dios y 10% con lo que se queda les basta para todas sus necesidades y más. Así que yo estoy seriamente pensando y los reto también que piensen en esa dirección. Sigamos invirtiendo con Dios. Yo creo que en el futuro próximo yo voy a seguir invirtiendo con este gran socio que es nuestro Dios. Porque si Él nos puede mostrar en números que no miente que Él es fiel y Él cumple su palabra, ¿qué tenemos que perder? No hay nada que perder. Y cuando nosotros vemos la forma maravillosa como Dios bendice a sus hijos, este es el lugar que encontramos. Ahí arriba usted ve el logo de nosotros, ahí, estos son los dos locales que nosotros tenemos como consultorio. Esta es la entrada del consultorio, la recepción, el consultorio, la sala de estudios, nuevamente el consultorio. Ahí están los cuadros que yo les comenté. En esta silla acá se sentó aquella vez el administrador que les comenté y de ahí mismo salió del lugar. Esta es una sala de procedimientos menores. El anuncio que pusimos recientemente en las páginas amarillas. Y recientemente Dios nos ha permitido empezar un siguiente proyecto, que es, necesitábamos un lugar donde operar a los pacientes que nos saliera un poco más barato, porque estábamos rentando en otro lugar que nos salía muy caro. Entonces hicimos una sociedad con un hospital y entonces nosotros manejamos todo lo que es oftalmología en ese lugar ahora. Y tenemos este lugar que es pues muy apropiado y muy cómodo para los pacientes, donde hacemos ahora las cirugías mayores de los ojos, ¿verdad? Dios nos ha bendecido de tal manera que tenemos pues un equipo que en su totalidad, a excepción del doctor que está acá, que es nuestro anestesiólogo, todos somos adventistas y él es evangélico, así que todos estamos, cuando operamos, cada vez que empezamos un procedimiento, ¿qué crees que es lo que primero que hacemos? Ponemos a nuestro paciente en las manos de Dios. No saben qué bendiciones. Alguien me preguntó una vez, oye doctor, ¿por qué a tus pacientes le va bien?
¿Por qué tus pacientes hablan tan bien de ti? Y en ese momento yo sentí el deseo de sentirme, un favor real. Eres bueno, eres muy buen doctor. ¿Verdad que sentimos eso cuando alguien nos quiere elogiar? Pero me acordé de lo que ocurre cada vez que nosotros operamos un paciente. Y les voy a compartir como cirujano cuál es mi secreto. Cuando nosotros vamos a operar a un ser humano, ustedes saben que existen bacterias que pueden entrar en una herida y pueden hacer una catástrofe, ¿no es cierto? Y somos muy cuidadosos en la cirugía de lavarnos bien las manos, de utilizar todo un material que está esterilizado para no afectar a los tejidos. Hay un ritual que todo cirujano tiene que hacer en el momento en que va a operar, y es lavarse exhaustivamente sus manos con soluciones especiales. Y eso es un protocolo que existe en cualquier quirófano. Sin embargo, yo descubrí un secreto hace algunos años. De hecho, cuando empecé a operar como cirujano oftalmólogo, me di cuenta de mis propias debilidades como ser humano. Me di cuenta de mi discapacidad para entender el cuerpo humano que Dios creó. Me di cuenta de que soy muy finito, muy limitado para entender las cosas que ocurren durante una cirugía. ¿Qué creen que se me ocurrió? Irme con mi socio. Y le dije, necesito que me ayudes. Necesito que tú estés por delante de mis cirugías y que sea tu mano la que toque esos ojos y no la mía. Y cada vez que yo me lavo, y trato de hacerlo en todos los momentos en que voy a operar, ustedes saben lo que yo hago. Mientras me estoy lavando, estoy haciendo una oración. Y me doy cuenta que con estas manos que van a tocar a un ser humano, si lo que toca el ser humano es un pecador como yo, como lo soy, lo que va a ocurrir es destrucción. Y lo que va a ocurrir es todo lo contrario que estamos logrando, o lo que queremos lograr. Pero me he dado cuenta que si estas manos son ungidas por el Espíritu del Dios Altísimo, lo que va a ocurrir es bendición. Y quien va a estar con nosotros es el Dios Altísimo. Entonces lo que hago literalmente es pedirle: quita de mí el pecado, quita de mí la maldad, y cubre estas manos con la luz de tu Santo Espíritu, que seas tú el que entre en ese quirófano. Y ahí está el secreto. Tenemos pacientes muy difíciles que han sido bendecidos por Dios a través del proceso de la sanidad. Y eso nosotros experimentamos cada semana. Vemos cómo Dios está obrando para salvar a las personas. Así que la honra y la gloria siempre sea para Él, no es nuestra. Él es el que lo hace. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Así que tenemos la bendición de tener un gran equipo de trabajo. Les quiero compartir algo que tiene que ver con esa máquina que ustedes ven allá. No sé si la ven aquí. ¿Sí? Yo les comentaba a unos hermanos durante la comida que hace un mes y medio atrás yo sufrí una prueba muy grande. A pesar de ver cómo Dios nos ha bendecido y en tan poco tiempo haber crecido a un nivel que normalmente nos tardaría muchos años en llegar, pero Dios ha decidido bendecirnos y ir a pasos agigantados para cumplir sus propósitos. Yo hace un mes y medio atrás flaqueé en mi fe. Esa máquina que ustedes ven ahí, ¿saben cuánto cuesta? $50,000. ¿Quién da más? Es una máquina que sirve para operar cataratas, pero también sirve para operar la retina. Es una máquina doble. Y es la máquina que utilizamos nosotros para operar pacientes de retina y de catarata. ¿Alguien da más? Que no sé lo que ya les dije. 75, por ahí va, está cerca. ¿Ah? 85. Está cerca. Ya se pasaron. $95,000. Y hermanos, créanmelo, yo no tenía ese dinero para comprar esa máquina. Y entonces vino una prueba de fe. Las personas que hacen esa máquina, o la compañía que hace esa máquina, hace 6 meses atrás nos hizo una propuesta. Por alguna razón vieron que nuestro negocio estaba siendo prosperado, y entonces ponen sus ojos en nuestro negocio y dicen: doctor, queremos hacer una propuesta. Queremos ponerle una máquina, la máquina más moderna que existe en el mercado, para que usted la use, la pruebe y nos diga si le gusta.
¿Y cuánto me va a costar eso? Inicialmente me dijeron, bueno, si usted nos consume $8,000 al mes, se la dejamos a 0 pesos. Bueno, pues llévensela porque no tengo yo para consumirles esa cantidad al mes. Se fueron y volvieron. Y dijeron, bueno, $5,000. Cuando hicieron esa propuesta, yo todavía no tenía un registro de cómo eran mis cirugías ni cuántos pacientes veía al mes. Yo les dije, no te quiero quedar mal, tengo que ser un hombre de palabra, y no quiero quedarte mal y no consumirte lo que tú necesitas para dejarme esa máquina. Bueno, está bien, $4,000. Te agradezco, pero no puedo aceptarlo. No quiero quedar mal. ¿Saben qué pasó después de eso? Bueno, se la dejamos y consuma lo que quiera, y si no consume nada, pues igual pruébela. ¿Amén? Una máquina de $95,000 a 0 pesos por 6 meses. ¿Es Dios poderoso? ¿Es el Dios que es dueño de todo? ¿Es el Dios que abre y cierra puertas? Abrió una puerta que yo nunca me imaginé. A un cirujano nuevo en la ciudad, a alguien desconocido, le soltaron una máquina de esa cantidad. Sin embargo, pasaron los meses y muchos cirujanos de la ciudad, estos que nos mandan sus pacientes para ver sus pacientes de retina, se enteraron de que esta máquina, que pues solamente se ve en los congresos y que es muy moderna y que saben que es muy cara y pues que nadie la compra porque es muy cara, había llegado a Ensenada. Y quien la tenía era el quirófano del doctor Rodríguez, el nuevo. ¿Y qué creen que hicieron? Se acercaron, oye, ¿nos dejas hacer nuestros pacientes contigo? Adelante, úsala, es para ti también. Si es bendición para mí, es bendición para ti. Y ellos nada más pagaban la cantidad de los insumos de lo que usaban, así que a nosotros no nos afectaba. Pasaron 6 meses y en 6 meses 5 cirujanos estaban operando con nosotros, utilizando los servicios oftalmológicos propuestos en este lugar. ¿Es Dios que bendice o no? El nuevo, el desconocido, pero ¿quién estaban viendo de frente, hermanos? El ángel de Jehová está de frente siempre. Y cuando pasaron 6 meses, que fue el mes pasado, yo recibo una llamada de los dueños de esa máquina y me dicen, doctor, ¿qué tal? ¿Le gustó? ¿Se siente bien con más? Me siento muy bien, se opera muy bonito, a los pacientes les va muy bien. Y hay 5 cirujanos que están encantados con tu máquina. Bueno, doctor, nos alegra mucho, pero pues ya tenemos que hablar de negocio. ¿La quiere comprar? Pues sí, pero no tengo dinero. Bueno, entonces tiene hasta el 31 de diciembre y de julio y vamos a mandar a recoger la máquina. A menos que usted quiera consumir $8,000 al mes. ¿Todavía no consumimos esa cantidad? Es posible que sí. Es posible que sí lo consumimos o es posible que no. Todavía no tenemos esa cifra. Pero algo puso en mi corazón lo siguiente. Si esa máquina no se queda, no nos podemos quedar sin herramienta de trabajo. Así que, ahorita que venga el Congreso de Oftalmología, que fue en el mes de junio, yo voy a ver otras opciones, porque es muy obvio que esa máquina no se va a quedar. Y hermana, lo confieso, mi fe desfalleció. ¿Podemos flaquear? Sí, flaqueamos, hermanos. A veces, a pesar de todo lo que hemos visto y la forma como Dios nos ha guiado en el pasado, dudamos de que Dios nos pueda guiar en el futuro. Elena de White escribió, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y en ese momento yo olvidé al Dios al quien le sirvo. Tuve una duda si realmente esa máquina Dios la había mandado ahí para quedarse. Y mi fe flaqueó. Y me fui al Congreso buscando una máquina, como dijo nuestro hermano Zavala, una máquina patito. Bueno, una más barata, pues. ¿Por qué? Porque había que resolver el tema de que necesitamos una herramienta de trabajo, si no se paraliza la cirugía.
Así que buscamos una máquina mucho más económica. Y en lo que yo estoy buscando una máquina más económica, me encuentro con el otro retinólogo que existe en Ensenada, que tiene 10 años en la ciudad y que por definición yo que soy de su principal competencia. ¿No es cierto? Hemos tenido una relación bastante cordial, no hemos tenido ningún problema profesional, pero yo entiendo que cuando llega, decía hermano Zavala, pues llega otro taquero y te pone los tacos enfrente, pues ya vas a vender menos, ¿no es cierto? Entonces yo entiendo que esto podría estar pasando en la mente de este cirujano. Y entonces me lo encuentro en el congreso y le digo, oye, ¿cómo te ha ido con esa máquina? Porque yo sé que él usaba esa otra máquina, que era más económica. Imagínense, hermanos, con 10 años de estar en Ensenada, él tenía una máquina a la mitad del precio de esta. 10 años. Yo le pregunto, ¿cómo te ha ido con esa máquina? Porque estoy considerando una máquina como esa. Dice, me ha ido muy bien, te la recomiendo, pero ¿sabes qué? ¿Por qué la vas a comprar? Mejor asociémonos. Yo pongo la máquina y tú pones el microscopio, que es algo que sí teníamos nosotros. Y ofrecemos el servicio en la ciudad. Y hermanos, créanmelo, en ese momento yo dije, Señor, me has resuelto la vida. Ya me respondiste esta oración. Yo necesitaba escuchar esto. Mandaste a una persona para que nos resuelva. Fíjense ustedes cómo desconfiamos de Dios. Llamo a mi esposa y le digo, ya tenemos resuelto la máquina, no te preocupes más, porque mi esposa nos lleva todas las cuentas y por ende se estresa más. ¿Y de qué se trata? Pues que este médico me ha ofrecido esto y me parece una muy buena opción. No tenemos que invertir ya en una máquina. Me dice, me parece bien el tema de resolver, pero hay algo que me huele mal. Mejor oremos por eso. No tomes una decisión, no le digas nada todavía. Y así le hice. Aquí va otro detalle y otro consejo, hermanos. Escuchen la voz de su esposa y mediten lo que les dice. Dios a veces nos habla a través de nuestra compañera y viceversa. Hermanas, escuchen la voz de su esposo. Amén. Porque cuando Dios habla, puede hacerlo a través de personas que están alrededor de nosotros para también mostrarnos cuál es su voluntad. Y ella me dijo, espérate, no digas nada todavía. Yo ya estaba listo para mí hacer una respuesta clara y el día siguiente de congreso le iba a decir al doctor, vamos a afinar los términos. Y en la noche, después de hablar con mi esposa, salí a comer con un compañero oftalmólogo que es adventista, que está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que acaba de empezar en este mes de julio su propia clínica. Yo les conté mi experiencia hace algunos meses atrás y él se sintió inspirado. Dijo, yo creo que Dios también me puede bendecir a mí como te bendijo a ti, y yo quiero empezar también un negocio a la mano de Dios. Y empezó. Inclusive le ha ayudado a conseguir unos equipos y mandárselos. Y nos quedamos en el mismo hotel para el congreso. Y en la noche mientras cenábamos le dije, oye amigo, mira, pasó esto y esto, ¿qué piensas tú? ¿Y saben qué me dijo este amigo? Jairo, me decepcionas. ¿Por qué? ¿No me has contado todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo en ese lugar? ¿No me contaste cómo te trajo una máquina de $95,000 a 0 pesos y por 6 meses has operado con una máquina sin pagar un centavo? Tu historia es mi inspiración. Y tú me vienes con eso ahora, me decepcionas. En mi opinión, el Dios que te dejó esa máquina 6 meses atrás es el Dios que te la va a dejar en Ensenada. ¿Por qué estás dudando? Pero ¿cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo le va a hacer? Si yo no tengo esa cantidad de dinero. Y ahí va la lección, hermanas. Dios es dueño del oro y la plata. Dios es dueño de todo. Y Él sabe los métodos que va a hacer para bendecirte. Y hermanos, en mi mente humana, regresé a Ensenada, decidido de no hacer sociedad con alguien que no era creyente. No unáis en yugo desigual.
porque va a haber problemas. Pero también decidí empezar a resolver el otro problema y ayudarle a Dios, darle una ayudadita. ¿Se acuerdan de Sara ayudando a Dios? ¿Yo necesito ayuda? Dios tiene sus planes perfectos, hermanos. Pero yo decidí dar una ayudadita del estilo Sara a Dios y me fui a los bancos a pedir préstamos. Y pido un préstamo en el primer banco y me dicen: te podemos prestar $30,000. No me sirve, no me alcanza, muchas gracias, pero no. A ver si en un banco me presta más. Y en lo que voy en el segundo banco me dice: te presto toda la cantidad de lo que necesitas, pero hasta que sea octubre, porque necesitas tener 2 meses, 2 años de estar dado de alta en el sistema tributario de México, funcionando como comercio, como establecimiento, como en Hacienda. Así que si te esperas hasta octubre, te lo presto y te lo financio a 36 meses. Octubre, sí, pero en julio se llevan la máquina, y en octubre no va a haber máquina. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y es ahí donde Dios manda las lecciones. ¿Vas a confiar en mí o no? ¿Me vas a poner delante de tu negocio o me vas a poner atrás? ¿Lo vas a resolver tú o vas a dejar que yo lo resuelva? Hermanos, para honra y gloria del nombre de Dios, cuando yo recibí la segunda propuesta de banco y supe que no iban a dar los tiempos, en esa semana el primer banco me deposita los $30,000. Espere. Yo le dije que no, porque sí. Y entonces digo, bueno, tal vez Dios me está mandando una señal. Pero aún con esa señal los números no cuadran. Entonces, ¿es de Dios o no es de Dios? Ahora, pedir más luz, pedir que sea Dios el que nos diga. La luz que recibimos es que teníamos que declinar y ir a hacer una declaración al banco, y fuimos y dijimos: nosotros no solicitamos. Esto fue hicimos una investigación para ver cuánto nos daban, pero no lo solicitamos y declinamos ese préstamo y nos cayó en la cuenta. Así que por favor, regresamos todo. Bueno, está bien, nada más que va a durar 1 mes y medio de aclaración. Tiempo suficiente para que mi nombre apareciera en el buró de crédito como que ya tenía un préstamo y nadie más me iba a prestar nada. Así que ahora, ¿cómo estaba la cosa? Cerradas las puertas en todos los bancos. Nadie le va a prestar a alguien que acaba de agarrar un préstamo, ¿no es cierto? ¿Qué me estaba queriendo decir Dios? ¿Vas a confiar en los hombres? ¿Crees que mi dinero está en los bancos? Cuando nos vimos en esa situación y hablamos con los dueños de esa máquina, le dijimos: está complicada la situación, no tenemos la cantidad para comprarles la máquina y los bancos han cerrado sus puertas. Y en ese momento, con desesperanza en mi corazón, supe que esa máquina se iba a ir del Senado. Un par de días después recibimos un correo de los dueños de esa máquina: doctor, hemos revisado su caso, hemos visto el proyecto que usted tiene en Ensenada, hemos visto cómo otros médicos están interesados también en utilizar nuestra máquina, y hemos decidido, a través de la Junta Administrativa, dejarle esa máquina, que era una máquina de 1 año de uso, semi-usada, como un carro 2013, seminuevo. Pero ¿saben quién fue el primero que la usó? Yo. Era seminuevo porque yo la estaba usando por 6 meses. Así que, ¿quién era el primer usuario de esa máquina? Servidor. Hemos decidido hacer una depreciación por el uso de la máquina y hemos bajado un 44% de su precio. De 95 se fue a 54. Pero hermanos, yo no tenía $54,000. No lo tenía. Y le dije al Señor: veo una chispita de luz, pero veo más oscuridad todavía. Y no sé cómo le voy a hacer. No sé cómo le vas a hacer para resolver esto. Es entonces cuando vino otra propuesta que decía: bueno, si usted no tiene los $54,000, le vamos a dejar que nos dé un enganche del 40% y 12 meses sin interés para que nos las pague en 1 año.
Ah, bueno. Ahora de 54,000, 40%, ¿cuánto es? Son como unos $28,000. $28,000 que no teníamos. Y ahí yo me pongo a reflexionar, hermanos, en la historia de los 300 de Gedeón, ¿se acuerdan? Dios no necesita toda la cantidad de hombres, necesita los fieles nada más. Dios necesita los que realmente quieran trabajar con Él. Y con muy poquito Dios puede hacer mucho. Y es entonces cuando yo les dije, déjenme ver qué puedo hacer. Y un hospital del sector público que nos debía dinero por meses atrasados, no pintaba como que querían pagar en ese mes. Y durante las 2 últimas semanas de julio, antes de que se cumpliera el plazo, empieza a llegar trabajo, y empiezan a llegar cirugías, y empiezan a llegar pacientes que necesitan operarse. Y uno tras otro, y uno tras otro. ¿Hasta cuánto creen ustedes que llegamos a recolectar? $28,000. ¿Amén? El Dios al que le servimos es grande, hermanos, y no pasa nada por casualidad. Tomamos el teléfono y le dijimos, tenemos el enganche. Y ahora a ver cómo le hacemos el siguiente mes, porque nos quedamos con $100 en la cuenta de banco. ¿Qué lección aprendo de la metodología de Dios? Dios quiere que confíes en Él, no en tu cuenta de banco. Dios quiere darte todo lo que tú necesitas. Si vas a bendecir a otros, Él te lo va a dar. No pidas cosas que no van a bendecir a otros, hermanos. Dios no te lo va a dar. Por amor tuyo y por amor de sus otros hijos. Dios te va a dar cosas que sabe que van a ser de bendición para ti y de bendición para otros. Y esa máquina, hermanos, por obra y gracia de Dios, está en Ensenada y ya es 40% nuestra. Amén. Así que espero dentro de un año decirles, ya es 100% nuestra. Y no terminó todo ahí, sino que empezó a correr el mes y otra vez pagó el hospital que nos debía. De tal manera que la letra del siguiente mes ya está cubierta. Y así es como trabaja el Señor. ¿Vas a confiar en mí? Déjame trabajar. Nosotros estamos, hermanos, ya en una etapa de nuestra clínica en la que hemos decidido que ya la bendición que Dios nos ha dado ya rebasó el bote. Y ya es menester y nuestra obligación ir y buscar y bendecir a las personas que más lo necesitan. Y hemos empezado un proyecto que es la atención comunitaria. Ese es un proyecto en el que nosotros vamos a la comunidad de necesidad y no cobramos por ninguno de los servicios que hacemos. Estamos brindando atención médica gratuita a personas de muy escasos recursos en comunidades muy apartadas o comunidades marginadas también de Ensenada. Y hermanos, ¿ustedes creen que hay necesidad? ¿Ustedes creen que hay mucha necesidad? Mucha es poco, hermano. Hay mucha necesidad. ¿Y saben a quién Dios quiere utilizar para bendecir a estas personas? A los que Él ya ha bendecido, así es. A los que están trabajando con Él para bendecir a otros. Así que yo los invito, hermanos, a que no importa lo que Dios te ha dado la mano para hacer, haz una sociedad con Él. Dios te va a bendecir. Pero Dios va a rebosar tu vaso. Y cuando eso ocurra, que va a ser muy pronto, en cuando empieces a trabajar con Él, empieza a bendecir a los demás. Porque ese es el propósito del plan de Dios. Y entonces nosotros, hermanos, estamos convencidos de que solamente cuando nosotros completamos los pasos de la metodología de la fidelidad de Dios, es cuando las bendiciones se hacen patentes en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Por eso Dios nos invita a entrar en sociedad con Él. ¿Quieres experimentar la grandeza de su fidelidad? Amén. Nosotros la estamos experimentando, hermanos. Le estamos diciendo esto no para honra propia, sino para honra y gloria de Dios. Dios quiere trabajar con nosotros, con cada uno de ustedes. Esta iglesia no es la excepción. Tú, como hijo de Dios, no eres la excepción. Dios tiene un proyecto. No sé cuál es el proyecto que Dios tenga para ti. A mí me mostró un proyecto y me siento complacido y gozoso de estar trabajando de la mano de Dios en él. Pero Dios también tiene un proyecto para ti. No lo sé cuál es. Dios nos ha dado diversos talentos, diversas capacidades. Pero no importa el talento y la capacidad que Dios te ha dado,
quiere utilizarla para honrar su nombre. Amén. Así que los invito, hermanos, a que experimentemos la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel y siempre lo será. Amén.